Muy buen día, amigas y amigos. En esta ocasión vamos a hallar los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados. Tiene dos nomenclaturas. Este cuadrado que se hace en una esquina me va a indicar que mide 90 grados. La otra es expresar el número de 90 grados. Ahora, si tengo este ángulo, en este caso ángulo teta, los nombres de los lados del triángulo son el que está adyacente al ángulo, se llama cateto adyacente. Si ubico mi mirada en este punto y miro hacia el frente, veo este lado y lo voy a llamar cateto opuesto. ¿A quién? Al ángulo teta. Ahora, si ubico mi mirada en esta esquina donde tengo el 90 grados, voy a mirar esta línea y esta línea va a ser la hipotenusa. La forma de relacionar los lados del triángulo con los ángulos se llaman funciones trigonométricas. Las principales son seno de teta, se define siempre cateto opuesto al ángulo de interés, en este caso ángulo teta, sobre la hipotenusa. Es decir, ubico mi mirada acá. Para hallar el seno es la longitud de este lado sobre la longitud de la hipotenusa. Luego, coseno de teta va a ser, de nuevo, ubico mi mirada acá. El lado que me hace ángulo con la hipotenusa se llama cateto adyacente. Y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Por último, tengo la tangente del ángulo teta y esta se define siempre como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Inicialmente vamos a trabajar con estas tres funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Tengo el siguiente problema. Tengo un ángulo, un triángulo, donde tengo un ángulo de 90 grados, o sea que es un ángulo recto. Al frente tengo la hipotenusa y me piden hallar x, y los ángulos. Ahora, ¿qué datos tengo? X se llama cateto, Y se llama cateto porque todavía no los he relacionado a ningún ángulo interno y los tengo la hipotenusa. Luego, voy a tener que, si este vale 40 grados, este ángulo, lo que debo de preguntarme es cuánto vale el ángulo beta. Teniendo en cuenta que en todo triángulo, este es un concepto básico, en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores vale 180, es decir, beta más 40 más 90 es igual a 180 grados. Acá tengo planteada una ecuación cuya incógnita es el ángulo beta. Y en toda ecuación voy a tener un lado izquierdo de la igualdad y un lado derecho. Para despejar beta, tengo el objetivo es dejarla sola y positiva. Por lo tanto, 180 que está a la derecha, como no lo cambié con respecto al lado de la igualdad, queda 180. Pero 90 que está sumando pasaría a restar y 40 que está sumando pasa a restar. Por lo tanto, beta es igual a menos 40 menos 90. Ahora beta es igual entonces a 180 menos 130 sería igual a 50 grados. Ya obtuve el ángulo beta. Ahora vamos a ver cómo obtengo x y y. Como tengo este ángulo, ya tengo definidos los tres ángulos internos. Para hallar x, voy a hacer uso de la función trigonométrica coseno de teta, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Teniendo en cuenta la variable x, entonces coseno de 40 grados, al reemplazar voy a tener coseno de 40 grados es igual
X, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Pero qué vale la hipotenusa H? Vale 20. Luego, aquí tengo planteada una ecuación. En el lado izquierdo tengo coseno de 40 grados y en el lado derecho tengo X sobre 20. El objetivo es dejar la X sola y positiva. Como el 20 está dividiendo y lo necesito pasar del lado derecho al lado izquierdo, pasa haciendo la operación matemática que es multiplicar. Por lo tanto, X es igual a 20 por coseno de 40 grados. Haciendo uso de la calculadora, al multiplicar 20 por coseno de 40 grados, me va a dar que X vale 15.3. Ahora, para hallar Y, hago uso de la función trigonométrica seno. Entonces va a tener seno de teta, se define como cateto opuesto al ángulo teta sobre la hipotenusa. Reemplazando voy a tener seno de 40 grados es igual a Y, que corresponde al ángulo teta, sobre 20, que corresponde a la hipotenusa. Luego voy a tener Y, que necesito dejarla sola, porque es una ecuación, esta variable para dejarla sola y positiva, el 20 que está restando pasa a multiplicar y me queda 20 por seno de 40 grados. Entonces, Y es igual a 12.8. Entonces tengo ya definido completamente el triángulo rectángulo con todas sus dimensiones. X vale 15.3, Y vale 12.8 y el ángulo ya lo habíamos hallado, vale 50 grados. Veamos el siguiente ejercicio. Me plantean este ejercicio. Tengo X igual a 4, que este sería un cateto. Recordamos que este rectángulo indica que esto mide 90 grados. Y, que es el otro cateto que mide 90 grados con la X, es igual a 7, tiene dimensión. No conozco la hipotenusa, no conozco el ángulo omega y no conozco el ángulo rho. Las letras griegas son las que se utilizan para mencionar los ángulos. Entonces, en esta situación, como no conozco sino un solo ángulo implícito en este caso, que es 90 grados, y no conozco estos dos, pero conozco los catetos y solo me falta la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras me queda h a la 2 es igual a x a la 2 más y al cuadrado. Entonces, tenemos que para despejar la h, es decir, dejarla sola y positiva, h aquí aparece como una potencia, porque h está elevada a la 2. Lo contrario de la potenciación es la radicación. Como esto es una ecuación porque tiene una igualdad, lo que haga al lado izquierdo lo hago al lado derecho y así conservo el balance. Entonces voy a aplicar raíz cuadrada de h a la 2 es igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Un concepto súper importante acá es que aquí al lado izquierdo voy a tener que yo puedo cancelar 2 dividido 2 vale 1, porque toda raíz se puede expresar como una potencia con exponente fraccionario. Entonces me queda h igual a raíz de x a la 2 más y a la 2. Ojo, acá hay una suma. Como hay una suma no se puede hacer este tipo de cancelaciones. Si hubiera una multiplicación, se separaban las raíces y quedaría igual hacer este tipo de cancelaciones. Como hay una suma, entonces me queda la raíz. Ahora voy a tener lo siguiente. Al reemplazar los valores de x y de y, voy a tener que h es igual a raíz de 4 a la 2 más 7 a la 2.
Miremos que x aquí vale 4 y y vale 7. Luego, h es igual a raíz de 4 a la 2 vale 16, más 7 a la 2 vale 49. Por lo tanto, h vale 16 más 49 me da raíz de 65. Como esta raíz no me da un número entero exacto, la dejo expresada como raíz. Un pequeño detalle, si observan esta raíz, acá si hubiera dado 64, la raíz de 64 sería 8, en ese caso sí la hallaríamos, porque 8 por 8 es 64, pero como me está dando 65, entonces la dejo así mencionada, raíz de 65. Entonces ya obtengo el valor de h, o sea, todos los lados ya los obtengo definidos. X vale 4, y vale 7 y h vale raíz de 65. Ahora me voy para la parte interna que son los ángulos. Entonces voy a tener aquí, voy a aplicar las funciones trigonométricas y digo que coseno de omega es igual a x, que es el cateto adyacente porque está al lado del ángulo, sobre la hipotenusa. Al reemplazar valores conocidos voy a tener coseno de omega es igual a 4, sobre raíz de 65. Entonces necesito dejar el ángulo solo y positivo. El coseno está multiplicando. Entonces lo paso a dividir. Entonces me queda 4 sobre raíz de 65 por coseno. El coseno, para que tenga validez, necesita un argumento. Acá está sin ningún argumento. Entonces miro este coseno que está en el denominador y lo subo al numerador por medio de la propiedad de la potencia inversa. Como coseno está elevado a la 1, porque toda expresión está elevada a la 1, acá está implícito, es decir, está aquí pero no se pone. Al subir coseno al numerador me queda, al subirlo entonces coseno inverso es igual a 4 sobre raíz de 65. Y de esta forma el coseno ya tiene ángulo. Luego, al calcular omega, me va a dar con una calculadora omega igual a 60.2 grados. Entonces ya tengo este ángulo omega, que es igual a 60.2 grados. Implícitamente aquí tengo uno de 90. Aplicando el concepto que la suma de todos los ángulos vale 90 grados, entonces ρ es igual a 180 grados menos 90 grados menos 60.2 grados, que me valió omega. Por lo tanto, ρ es igual a 29.8 grados. Y acá ya tengo totalmente definido el triángulo, porque tengo la hipotenusa vale raíz de 65, omega vale 60.2 y ρ vale 29.8. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias por el apoyo, gracias por la atención prestada. Para preguntas y sugerencias